What pertinent. 3. Icónicas obras literarias del siglo XVII fueron las primeras en incluir en sus páginas el refrán con que he encabezado esta columna de opinión. Por un lado, tanto en la obra segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha escrita por Miguel Cervantes, como en la obra Cartas y Refranes de Blasco de Garay, se cita este refrán de la siguiente manera: dime con quién andas, decirte quién eres. Adicionalmente, en la obra escrita por Francisco de Quevedo titulada La vida del buscón llamado Don Pablos, el mismo refrán es invocado pero con diferente combinación de palabras: dime con quién andas, hijo, y diréte quién eres. Aunque seguramente fue utilizado con anterioridad a la fecha en la que por primera vez pudo apreciarse escrito, la sabiduría y la vigencia de este popular refrán con el que he decidido encabezar esta columna se consolida con el paso del tiempo, y nada como la actual clase política mundial, que cada vez se asemeja más a una peste, para ilustrar al respecto. Por ejemplo, y sin necesidad de ir más lejos, nada como la afinidad y muy solidaria relación que parece tener el señor Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, con el aún impune criminal de lesa humanidad y usurpador de la presidencia de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, para ilustrar la contundencia y el vigor de este refrán. Ahora bien, tengo absoluta certeza que al señor Arévalo poco le importa que por ser tan cercano y afecto para con un aún impune genocida como Petro Urrego, la gente hable y tema acerca de las condiciones humanas, éticas, morales y de respeto por la institucionalidad que él pueda o no tener. Pero la verdad es que este mensaje de alerta no va dirigido al señor presidente de Guatemala para que procure ser más exigente a la hora de escoger sus amigos, este mensaje es para ustedes, mis hermanos guatemaltecos. Cuando el aún impune criminal de guerra del Petro Urrego montó todo ese show debido al retraso en la toma de posesión de su amigo Arévalo, quedó sellado públicamente y expuesto su estrecho vínculo. Y esto no es sano ni bueno, mucho menos conveniente, para Guatemala. Les voy a explicar las poderosas razones por las que digo esto, y les anticipo que estas razones no son relatos, son datos. Primera bandera roja para Guatemala: el muy cercano amiguis del señor Arévalo, Petro Urrego, es un sujeto quien, hasta febrero de 1987, purgó en Colombia una condena por pertenecer a un grupo armado antisocial con vínculos con el narcotráfico que comete actos terroristas en todo el territorio nacional. Entérense, hermanos guatemaltecos, y háganselo saber al señor Arévalo para que después no vaya a salir con que no sabía. Petro Urrego fue capturado en octubre de 1985 con un arsenal de guerra en su poder como miembro de la derrotada pandilla narcoparamilitar de la izquierda colombiana denominada M-19. Es decir, Petro Urrego tiene antecedente penal por ser un terrorista. Segunda bandera roja para Guatemala: en el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, hay reportadas por las víctimas más de 5.900 infracciones graves contra el derecho internacional humanitario, DIH, cometidas por Petro Urrego y por sus camaradas del M-19, todas aún impunes, pero afortunadamente denunciadas penalmente desde el 2022 en naciones de todo el planeta, entre ellas Guatemala. Es decir, el compa del señor Arévalo es un criminal de la peor calaña, no solo otro criminal más de cuello blanco. Tercera bandera roja para Guatemala: en 1989 se le ofreció al camarada del señor Arévalo la posibilidad de acceder a un indulto que le habría permitido suspender los efectos jurídicos de su inhabilidad vitalicia por tener antecedente penal, y ¿adivinen qué? No lo pidió, muy seguramente porque le tocaba comprometerse a reincorporarse a la vida civil. Es decir, jamás se presten para llegar a acuerdos de ninguna clase con criminales, esto lo único que hace es empoderarlos y hacerles creer, a ellos y a sus cómplices en la institucionalidad, que son intocables y todopoderosos. Cuarta bandera para Guatemala: por tener un antecedente penal que resultó de su proceder narcoterrorista y por no haberse indultado, conforme a la aún vigente Constitución Política de Colombia, el parcerito del señor Arévalo ha estado desde 1987 inhabilitado de por vida para ser funcionario público, para contratar con el Estado y para postularse a cargos de elección popular. La pregunta que se deben estar haciendo es: ¿pero y entonces cómo hizo para llegar a la presidencia de Colombia? La respuesta: porque desde hace 4 décadas y desde los 3 poderes públicos de Colombia, se ha cobijado con impunidad a Petro Urrego y a todo lo que él representa. Es decir, ojo con la impunidad para todo y cualquier criminal, no la permitan, muchos menos para aquellos infames patrocinados, amparados y auspiciados por organismos multilaterales como la ONU, Remember la CICIG.
Siguientes banderas rojas para Guatemala que por espacio tan solo mencionaré sin entrar en detalles. Los nefastos y vergonzantes colombianos miembros de la atroz ISIC que de manera sistemática y aún impune violaron a ciudadanos y a miembros de la fuerza pública guatemaltecos derechos humanos fundamentales como el derecho al debido proceso. Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo son actualmente ministro de Defensa y fiscal general del desgobierno Petro Urrego. Petro Urrego es declarado enemigo de Israel y simpatizante de Hamás. Petro Urrego es amigo incondicional y aliado estratégico del encomendero cubano en Venezuela Nicolás Maduro. Por último, estoy convencido que Petro Urrego es la tabla de salvación y última esperanza de financiación y de supervivencia que tienen el régimen cubano, el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y en general todos esos criminales, corruptos y destructivos infames de la izquierda iberoamericana, de ahí que necesite arrasar con las finanzas de Colombia, apropiarse de las pensiones y jubilaciones de los colombianos y expropiar los ahorros que tienen los colombianos, depositadas en 83 millones de cuentas bancarias. En conclusión, hermanos guatemaltecos, y para que se entere y lo entienda incluso el señor Arévalo, con respecto a mantener y fortalecer estrechos vínculos y hasta confiadas relaciones diplomáticas con el peligrosísimo y aún impune genocida Petro Urrego, por favor apliquen sin demora y sin consideración alguna el refrán que hiciera popular Kiko, uno de los protagonistas de la comedia mexicana El Chavo del Ocho: no se junten con esa chusma,